Títulos valores, definición y elementos. La legislación colombiana define a los títulos valores en el artículo 619 del Código de Comercio en los siguientes términos. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo en que ellos se incorporan. Dicha definición comprende los elementos que caracterizan los títulos valores, como son su carácter documental y necesario, la incorporación del derecho, la literalidad, la autonomía, la legitimación para el ejercicio del derecho, elementos que se analizarán a continuación. Documentos necesarios. En primer lugar, es de señalar que en la medida en que los títulos valores son documentos que incorporan un derecho, la calidad documental es esencial para el nacimiento, conservación y disfrute del documento incorporado, y sin ella no es posible hacerle efectivo, tramitarlo a un tercero o utilizarlo como garantía. Así las cosas, y de acuerdo con la doctrina, el documento no tiene una función prioritaria, sino de disposición por cuanto integra el instrumento que atribuye a su tenedor legítimo la posibilidad de disponer del contenido del mismo. Incorporación de un derecho. La incorporación se refiere a la materialización de un derecho intangible en el documento. Por tanto, este elemento es el que da lugar a una unidad entre el derecho y el documento. La incorporación es la conexión entre el título y el derecho que representa, en virtud de la cual se determina el contenido del mismo. Libertad del título. La libertad del título constituye la delimitación en el alcance y contenido del derecho consignado en el título. Lo anterior significa que es el derecho incorporado y cualquier otro elemento accesorio o en él mismo son los que aparecen escritos en el documento. Este elemento es recogido en el artículo 226 del Código de Comercio en los siguientes términos. El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenedor literal del mismo. Autonomía. El artículo 627 del Código de Comercio señala expresamente que todo suscriptor de un título valor se obligará autónomamente. Las circunstancias que invaliden la obligación de alguno o algunos de los signatarios no afectarán las obligaciones de los demás. En tal virtud, la autonomía consiste en la independencia de las partes en su posición jurídica en relación con los derechos transferidos del proceso de circulación del título valor, lo cual implica que cada adquirente del título valor adquiere un derecho independiente al tenedor anterior y por lo tanto el derecho de cada uno de los suscriptores no se verá afectado por las excepciones personales que hubieran podido oponerse a los anteriores. Legitimación para el ejercicio del derecho. La legitimación hace referencia a la facultad que tiene el tenedor del título valor, siempre y cuando lo haya adquirido conforme a su ley de circulación para ejercer o disponer el derecho incorporado en el documento. Lo anterior de conformidad con la presunción contenida en el artículo 647 del Código de Comercio, acorde con la cual es considerada tener legítimo el título a quien lo posee conforme a su ley de circulación. Requisitos legales. En relación con las condiciones legales exigidas para la formación del acto o negocio jurídico que da origen al título valor, el artículo 620 del Código de Comercio señala que los títulos valores solo producirán efectos que contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señala, salva que ella los presuma. Es así como existen requisitos de carácter obligatorio cuya omisión afecta al negocio jurídico, tales como las menciones del derecho y la firma de quien lo crea, y otros que no lo invalidan, como el lugar del cumplimiento o ejercicio del derecho, la fecha y el lugar de la creación. La ausencia de los requisitos obligatorios da lugar a la nulidad del título valor, en tanto que la comisión de los requisitos no obligatorios puede suplirse con las reglas que al afecto señala el artículo 621 del Código de Comercio. La circulación. La circulación de los títulos valores hace referencia a la forma de negociarlos y por lo tanto la forma de transferirlos legítimamente. La ley de circulación aplicable al título depende no solo de la voluntad de su creador, girador, librador y otorgante, sino de los requisitos establecidos por el Código de Comercio para la transferencia de cada clase de título en particular, atendiendo a su calidad de nominativos a la orden o al portador así. Títulos a la orden. Los títulos a la orden, de acuerdo con el artículo 651 del Código de Comercio, son aquellos que se expiden a favor de una determinada persona en los cuales se agrega la cláusula a la orden u otro equivalente o se expresa que son intransferibles mediante el endoso del título valor seguido de la entrega del mismo.
Los títulos a la orden más representativos son la letra de cambio y el pagaré. Títulos al portador. El artículo 668 del Código de Comercio señala que son títulos al portador aquellas expedidas a favor de una persona indeterminada y que transfieren simplemente con la entrega. Como ejemplo de esos títulos pueden citarse el cheque girado al portador. Endoso. Como se anotó anteriormente, el endoso es uno de los requisitos para la transferencia de los títulos nominativos y a la orden. Por medio del endoso, el endosante hace manifiesta su voluntad de transferir al endosatario su posición de tenedor legítimo del título, lo cual le hace permitir ejercer los derechos cambiarios en los términos que le faculte el endoso. Aval. El aval es una garantía cambiaria mediante la cual se garantiza en todo o en parte el pago de un título valor. La creación o existencia del aval se sujeta a la siguiente regla. El aval deberá constar en el título mismo o en una hoja adherida al mismo mediante la expresión por aval u otra equivalente. Deberá llevar la firma de quien lo presta. Cuando el aval se otorga en un documento separado del título, la negociación de este implicará la transferencia de la garantía que surge de aquel. La presencia de una firma en el título, cuando no se le puede atribuir otra significación, se tendrá como firma de avalista. A falta de mención de cantidad avalada, se presumirá que el avalista garantiza el pago del importe total del título. ¿Qué son los documentos soporte? Son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de la empresa. Todas las operaciones económicas que se realizan en las empresas deben ser registradas en los libros de contabilidad, pero a su vez, para que cada uno de estos registros sean justificables, deben soportarse con los documentos pertinentes para cada uno de ellos. Clases de soportes contables internos, emitidos por la propia empresa, que son utilizados internamente o por terceros. Externos, son emitidos fuera de la empresa, que posteriormente serán recibidos y manejados en la empresa. Lo que debe llevar un soporte contable. Todos los soportes contables deben tener la siguiente información general: nombre o razón social de las empresas que lo emiten, nombre, número y fecha del comprobante, descripción del contenido del documento, firmas de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y contabilizar los comprobantes. Principales soportes contables: recibo de caja, recibo de consignación bancaria, comprobante de depósito, retiro de cuenta de ahorro, factura de compra y venta, cheque, comprobante de pago, letra de cambio, pagaré, recibo de caja menor, comprobante diario de contabilidad. De caja. El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. Generalmente es un soporte de los abonos parciales o totales de los clientes de una empresa. El cheque es un título a valor por medio del cual una persona llamada girador ordena a un banco llamado girado que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero llamado beneficiario. Comprobante de pago, llamado también orden de pago o comprobante de egreso, es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. Letra de cambio. Este documento negociable o título valor es una orden incondicional de pago que da a una persona llamada girador a otra llamada girado para que pague a la orden o al portador cierta suma de dinero a la vista o en una fecha determinada. El pagaré es un título valor mediante el cual una persona se obliga a pagar cierta cantidad de dinero en una fecha determinada. Este documento se utiliza para respaldar los créditos bancarios.